Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a resolver un ejemplo utilizando el teorema de convolución para determinar la transformada inversa de Laplace del producto de dos funciones. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Tenemos que considerar que el teorema de convolución es una integral de la siguiente forma. Tengo que identificar una función en el tiempo, f, y le voy a aplicar convolución con otra función llamada t, que depende de t también. Entonces, el teorema dice que es una integral de 0 a t de una función evaluada en tau por otra función evaluada en t menos tau. Y esto obviamente se va a integrar con respecto de tau. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, identificar el producto de dos funciones en el tiempo. Para ello tenemos que, del ejercicio original, definir quién es f de t y quién es g de t. De esta manera, utilizando nada más esta expresión, podemos identificar lo siguiente. Si nosotros descomponemos 1 sobre s por s más 1 en 1 sobre s por 1 sobre s más 1, identificamos claramente a la primera función como f de s y a la siguiente función como g de s. De tal manera que al aplicar la transformada inversa de Laplace a cada una de estas dos componentes encontramos a la función en el tiempo f de t y a la función en el tiempo g de t. Entonces, f de t es igual a la transformada inversa de 1 sobre s, que es 1, y g de t va a ser la transformada inversa de 1 sobre s más 1, que se genera e a la menos t. Entonces, si vamos a aplicar el teorema de convolución, tenemos que identificar quién es f de tau y quién es g de t menos tau. Para ello nos vamos a orientar de lo siguiente. Para efectos de la integral, nosotros tenemos que llevar a tau a la expresión más complicada y a la expresión g de t menos tau a la expresión más sencilla. Entonces, aquí, si nosotros hacemos g de t menos tau, pareciera que lo vamos a aplicar aquí. Sin embargo, vamos a cambiar de posición a f de t y a g de t. Y eso va a quedar de la siguiente manera. Vamos a reajustar nuestra f de t y nuestra g de t de la siguiente forma. F de t va a ser e a la menos t y g de t va a ser igual a 1. De tal manera que vamos a llevar a f en tau y a g en t menos tau. Y eso queda de la siguiente forma. No es más que evaluar una función en otra variable. Entonces voy a sustituir tau dentro de t y también lo voy a hacer del lado derecho de la expresión. Quedaría e a la menos tau y g de t menos tau. Voy a meter dentro de t menos tau, otra t menos tau, pero como aquí no hay t, pues va a quedar igual a 1 otra vez. Entonces, si nosotros sustituimos nuestras dos funciones que ya tenemos aquí en la integral, queda de la siguiente forma. Vamos a sustituir a nuestras funciones en la integral y queda de la siguiente forma. Vamos a poner el ejemplo en su totalidad. Transformada inversa de Laplace de 1 sobre s por s más 1 va a ser igual a f de t convolución con g de t, que es igual a la integral de 0 a t de la función en tau por la función g de t menos tau. Y esto se va a integrar con respecto de tau. Entonces, sustituyendo ya nuestras funciones, tenemos lo siguiente. La transformada inversa de Laplace va a ser igual a la integral de 0 a t de f de tau, que es e a la menos tau, por g de t menos tau, que es 1 y se va a integrar con respecto de tau. El siguiente paso es desarrollar esta integral y evaluar nuestros límites. Entonces queda la integral de e a la menos tau por 1, que es la integral de 0 a t de e a la menos tau
con respecto de tau va a ser igual a 1 sobre menos 1, 1 sobre menos 1 por e a la menos tau, y lo vamos a evaluar de 0 a t, ya que la integral de e a la at, podemos ocupar esta formulita, e a la at, integral con respecto de t, es igual a 1 sobre a por e a la at. Entonces, aplicándola aquí, se genera 1 sobre menos 1 por e a la menos tau. Entonces, finalmente, para concluir con el ejercicio de determinar la transformada inversa de Laplace de 1 sobre el producto de s por s más 1, queda de la siguiente forma. Haciendo esta operación y evaluando en el límite superior menos en el límite inferior, nos queda que la transformada inversa de Laplace va a ser igual a menos la evaluación de e a la menos tau, pero evaluada en t, menos el límite inferior, e a la menos por el límite inferior, que es 0. Entonces, haciendo operaciones, llegamos a lo siguiente: menos por más da menos, e a la menos t, e a la 0 es 1, por lo tanto tenemos menos por menos más, la unidad, de tal manera que la transformada inversa de Laplace del producto de esas dos funciones va a ser igual a menos e a la menos t más 1 a través del teorema de convolución. Por su atención, muchas gracias.